Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias a todos. Les cuento que en esta tarde vamos a charlar sobre un tema apasionante y que últimamente genera muchísimo interés entre los schoenstattianos, entre los católicos y en la gente en general. Es el tema del acompañamiento espiritual. Esta capacidad de estar al lado de quien lo necesita, desde una mirada fraternal, pero también desde una mirada paternal, ¿no? Ese es el tema del libro que en estos días está editando por segunda vez la editorial Patricia Argentina. El libro se llama El arte de ayudar. El autor está hoy con nosotros, es el padre Alexander Agüimelo, y hoy también nos acompaña aquí Alejandra García Huidobro. Ella nos va a enriquecer con sus aportes en la presentación y en la reflexión sobre el tema. Les cuento a todos que el padre Alexander es, en este momento, es el superior general del Instituto Secular de Padres de Schoenstatt. Nació en Río de Janeiro en 1971, es licenciado en teología con especialización en acompañamiento pastoral. Además de este libro, la editorial Patricia Argentina también publicó su libro Ella es mi mamá, Encuentros del Papa Francisco con María. Y Alejandra García Huidobro es psicóloga, es historiadora, coaching transpersonal, es chilena, y en el ámbito de la educación ha trabajado como orientadora, como profesora universitaria y asesora en el Ministerio de Educación de Chile. Además, en la terapia psicológica se especializa en la consulta y prevención del abuso. Bueno, muchas gracias a ambos por estar acá. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Contentos? Muy bien. Bueno, gracias. ¿Están nerviosos? ¿Un poco? Y un poco, esto parece prueba oral, así que vamos a ver. Bueno, vamos a ver cómo anda. Bueno, se viene la nueva edición de este libro, padre, y cuando pensaba en las preguntas, el arte de ayudar, me pareció genial llevar la ayuda a la categoría de arte, ¿no? A la categoría de algo que significa disciplina, que significa creatividad, que significa intuición. Y la primera pregunta que se me ocurría, y se las hago a los dos, es ¿de dónde viene este impulso humano, esta necesidad a veces de ayudar al otro? ¿De dónde nos viene, padre? Humanamente se puede decir que es porque justamente es algo intrínseco al ser humano, la necesidad de apoyarse mutuamente. Nadie vive sin ayuda de los demás. Ya un niño, un bebé, no puede crecer si no es dependiendo de la ayuda de tantas personas, ¿no? Y eso es propio de lo humano. Nosotros somos seres vulnerables y por lo tanto necesitamos de apoyo. Y eso porque lo hemos experimentado una vez en nuestras vidas, o incluso por su ausencia, nos viene espontáneo querer hacerlo también con los demás. Desde el punto de vista teológico podemos decir que es el impulso del espíritu mismo que nos lleva a hacer cosas buenas, ¿no? Por lo tanto, me parece que eso es la raíz de este deseo que tantos tenemos, pero que al mismo tiempo nos sentimos tan impotentes cuando nos piden ayuda. Muchas veces uno dice, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿Qué hago? Ese es el sentido justamente de este libro. Algunos lo tienen más espontáneo, por eso es un arte que algunos tienen el don como más espontáneo, pero es arte justamente porque es algo que se puede aprender. Y eso también, esta palabra viene del mismo padre Kentenich, que cuando habla de estas actitudes se refiere a ellas también como un arte. Alejandra, nos podés sumar. Yo, bueno, estoy muy de acuerdo.
con lo que dice el padre Alexandre, el ser humano es un ser vincular de naturaleza. Nosotros buscamos y necesitamos para nuestra vida, para vivir, vincularnos con otros. Y dentro de eso hay personas que también tienen una vocación, como especialmente un llamado a focalizarse aún más en el servicio y en el contacto con los demás. Y eso es lo bonito, porque todos tendemos a vincularnos y algunos hacen de esto una profesión, hacen de esto una vocación y se entregan. Y también quiero reforzar lo que han dicho ambos, de que esto no es una espontaneidad, es nuestra naturaleza, pero sí es un arte que requiere que uno crezca, madure, mejore, busque caminos para hacerlo lo mejor posible. Y en eso yo creo que este libro, al menos a mí, me ha aportado como bastante luces y claridad en cómo hacerlo. Claro. Algo que es interesante comentar, el libro hace una reflexión en torno de esta cuestión del arte de ayudar, que compara los aportes de la pedagogía kenteniana, o sea, lo que es propio del padre Kentenich, con aportes de la psicología, ¿no? Con aportes de la psicología, específicamente de Carl Rogers. Carl Rogers, sí, que es el representante del humanismo, ¿verdad? Sí, psicología humanista. Bien. Bueno, y yo ahora les pregunto, cuando ayudamos a otros, ¿también nos estamos ayudando a nosotros mismos? Seguramente, o sea, yo creo que en eso tenemos una... es fruto de la misma experiencia, ¿no? O sea, cuando nosotros sentimos que estamos siendo útiles a los demás, es como que nuestra vida gana sentido, ¿no? Por eso el ser humano está para servir, ¿no? Estamos en este mundo para algo, y por lo tanto estoy seguro, y esa es mi experiencia, creo que es la experiencia de muchos, y también en ese arte de ayudar, uno en primer lugar debe ser ayudado, o sea, es también la experiencia de ser ayudado la que nos permite ayudar a otros, es la experiencia también de trabajar sobre uno mismo, de buscar autoayudarse, lo que en Schoenstatt también llamamos la autoeducación o el educador autoeducado, como es la expresión que el padre Kentenich usa. Esto es parte del proceso, ¿no? Nadie puede ayudar si no comienza por sí mismo, y a la vez cuanto más ayuda, más va también trabajando sobre sí mismo. Sandra, ¿vos qué opinás? Muy similar, obviamente, que sin duda tú te enriqueces. O sea, eso, bueno, yo creo que es lo que hemos aprendido en la vida también. No es que tú ayudes a otros para crecer tú, pero el contacto con otras vidas, el contacto con otros modelos de vida, con otros dolores, con otras riquezas, te impacta. No eres un robot en un oficio, sino que eres una persona en relación a otra, en que las cosas se van traspasando para allá y para acá, y mi experiencia es que claramente hay un enriquecimiento enorme cada vez que te acercas a la vida más profunda de otras personas. Entonces sí sales fortalecido y te obliga, como dice el padre, también a un camino de autoeducación para poder realmente acompañar verdaderamente, así como lo estamos planteando acá. Y eso me lleva a otra pregunta que creo que es el meollo del libro, ¿no? ¿Cuáles son esas actitudes, esas facetas personales que conviene cultivar y trabajar cuando uno se dispone a llevar adelante la tarea de ayudar a otros, a acompañar espiritualmente? A ver, a lo mejor Alejandra puede responder esa y después yo trato de bueno, bien. Ahí. Bueno, yo en este punto voy a quizás quedarme más centrada en Rogers, ¿ya? Y a lo mejor ahí también podemos homologar, porque claramente tienen como una gran sinergia, dicho con otras palabras, está dicho lo mismo.
hay bastantes características que son importantes, pero yo quisiera destacar primero que el punto de partida es que uno es un instrumento, pero el proceso es del otro, ¿ya? El proceso de crecimiento es de su vida en forma autónoma. Entonces, desde ahí ya inmediatamente te viene como consecuencia que tu primera actitud es de un respeto y un amor a esa vida que se va a mover sola. Yo puedo tratar de conducir en algo, pero el otro es el que hace el trabajo de llevar su vida. Y para mí ese respeto y ese amor, si no están, y si no están congruentemente, como dice Royce, o sea, si no están de verdad, si yo no lo creo verdaderamente, y no es que lo invente o haga una pantalla de eso, es difícil que uno pueda aproximarse a una intimidad con las actitudes que mueven a esa otra persona. Y después también está algo que para mí es fundamental, que es la aceptación incondicional. O sea, la otra persona es una persona que va a llevar su vida hacia algo mejor. Ese es su incondicional positivo, digamos. Y la aceptación mía es total. Y me abro al misterio de lo que esa persona me va mostrando. No juzgo, no me siento más, no empujo, no estoy ahí para decir lo que es la verdad o lo que no, sino que estoy como simplemente un instrumento que empieza a conducir en la medida en que el otro también se empieza a abrir. Pero yo creo que, porque hay montones, y el libro, el grueso del libro tiene muchísimo, muy desarrollado esto, pero yo me quedaría con estas, por lo menos, no sé si seguimos con esta respuesta, pero padre, me gustaría escucharte también como complemento. Sí, en realidad quizás les puedo contar cómo justamente me surgió la idea de trabajar ese tema, porque todavía como seminarista yo acompañaba a los chicos de la juventud en Carrascal y me acuerdo que venían los chicos y preguntaban y hablaban y tenían sus problemas, sus preguntas, sus rollos que todos tenemos, incluso muchos de ellos eran mis rollos también. Y yo decía, ¿qué les digo? O sea, ¿cómo les soluciono el problema? Y justamente la perspectiva de Roger me ayudó mucho a percibir que yo no tengo que solucionar el problema, es él que tiene que encontrar sus respuestas, pero yo tengo que ser un facilitador en ese proceso. Y después, bueno, descubriendo la perspectiva de Roger, justamente esa de no ser yo a dirigir al otro, pero justamente dejar que desde una aceptación total de lo que el otro es, siendo yo mismo, ¿no? Y tratando de ser empático en ese proceso, yo fui descubriendo que estas actitudes también estaban presentes en la misión y en las cosas que el padre Kentenich dijo, especialmente en las jornadas pedagógicas. La base de este libro es la jornada del 31, que era la jornada justamente de pedagogía juvenil. Y me fue confirmando mucho, o sea, que las cosas que el padre Kentenich decía con otras palabras, pero muy semejantes, y es lo que el libro trae, justamente muchísimas citas del padre, algunas que porque el original es alemán no estaban accesibles así tan fácilmente al público de habla hispana o portuguesa, porque el libro también está publicado en portugués, su primera edición es en alemán, pero ver justamente cómo estas mismas actitudes estaban muy presentes en el trabajo que el padre hacía Padre Kentenich hacía como acompañante espiritual. Entonces eso me confirmó mucho y van en la línea de las actitudes que Alejandra mencionó. Una de las cosas, por ejemplo, que me llama mucho la atención es que él habla de una moneda que tiene dos lados, que es el amor y el respeto. O sea, como esa es una de las claves en ese proceso, como si yo voy al encuentro de la persona con esta clave, y en un momento incluso dice que el respeto es más importante incluso que el amor, o sea, un respeto total a la otra persona. No soy yo el que soy el dueño de su vida, es ella misma que tiene las claves para accesar su propia interioridad, para descubrir por dónde podría salir de sus dificultades, en fin, y puede crecer como persona. Bueno, todo eso me llamó mucho la atención y es lo que trato de mostrar, haciendo una selección de citas y de actitudes que el padre indica
Ese es el meollo del libro, digamos así, ¿no? ¿Puedo agregar algo, sí, Sole? Sí, Antes que Alejandra, pasemos a la otra pregunta. Es que súper interesante que en el libro cada una de estas se va desglosando bastante, entonces uno puede detenerse mucho en cada una. Por ejemplo, en lo que significa escuchar empáticamente, ver la vida del otro con sus propios ojos, una cosa, el arte de conducir lúcidamente, otra. Y eso te permite también que sea un espejo con el que uno también puede evaluarse, claro, mirarse y hacer un camino como de crecimiento también. Claro, en un punto, a ver, hay gente que de esto hace una entrega especial y casi profesional, se dedica especialmente, pero en algún momento de nuestras vidas a todos quizá nos pueda tocar tener este rol de acompañar espiritualmente a alguien, también de ser acompañados, ¿no? En momentos específicos de nuestras vidas, así que no es algo que nos pasa por el costado, tiene que, de algún modo nos interpela a todos. Pensaba en esa frase de quitarse los zapatos frente al alma del otro porque estamos en territorio sagrado. Creo que tiene que ver con esto, ¿no? De entender de esa forma al prójimo, a la persona esa que está cerca nuestro en ese momento y Dios la ha puesto para que nosotros lo ayudemos. Y justamente esa era una pregunta que a mí me parecía interesante, y esta es una pregunta para Alejandra, porque no es fácil entender a veces desde el amor o desde querer ayudar, a veces lo que queremos es intervenir, ¿no? ¿Qué situaciones tienen que darse en la vida del otro? ¿Qué momentos? ¿Cuándo es realmente importante ayudar? ¿Cómo tiene que estar el otro? ¿Cómo tiene que estar el otro en su proceso para que nosotros podamos realmente acompañar su momento, digamos? Qué buena y qué difícil tu pregunta. A ver, lo primero que me viene es tomar eso que dijiste de que todos queremos a veces intervenir. Tenemos que tener conciencia de que a veces nuestra manera de llevar la vida o de gestionarla tiende a solucionar las cosas rápido y a decidirlas desde uno. Entonces, en este acompañamiento también está la tentación de decirle al otro lo que tiene que hacer, cómo tiene que decidir su propia vida. Y eso hay que descartarlo inmediatamente porque la autonomía del otro es sagrada, o sea, y en eso una actitud que hay que tener desde quien acompaña, que se conecta con la intuición del otro de necesitar ser acompañado, porque debe haber al menos una mínima intuición de necesidad para que alguien acuda a un acompañamiento, a un consejo, abrir algo, una conversación, empezar algo. Hay una intuición de apertura. Y en esa intuición de apertura tú te encuentras con que el ritmo que va a llevar el otro es completamente desconocido para ti. Tú no sabes si el otro va a estar mucho tiempo en el inicio de una puerta, de un umbral, o si va a pasar rápido más hacia su interioridad o hacia el fondo de las cosas que lo están aquejando. Y ahí es donde uno está con esta moneda por el lado del respeto, porque claramente el que marca el ritmo es el otro. Y en esa intuición a veces a mí me ha tocado que la gente, por ejemplo, se abre y a veces después en el mismo proceso se vuelve a cerrar. Y es porque sus propios procesos son absolutamente personales y a veces las personas no están listas para seguir caminando, avanzando o tomando conciencia de algunas cosas. Entonces, yo creo que no hay una actitud solo en el otro, siempre hay un diálogo que va llevando a ambos a que el proceso sea efectivo y sea realmente como con el objetivo que uno quiere en el acompañamiento espiritual. Pero esto no es mover una silla, por lo tanto, si no hay una mínima disposición y necesidad de querer ser acompañado, nos retiramos. Eso es.
imagino que, o sea, no se puede andar queriendo acompañar espiritualmente a quien no lo ha solicitado, digamos, en algún, esa sería o por lo menos a quien no lo manifiesta, no dice y no se acerca a pedir ese acompañamiento. Exacto. Bueno, padre, ¿te querés decir algo? No, era confirmar que realmente esto de hecho es así. Bien. Bueno, y a usted ahora le hago una pregunta, porque una de las cosas que me gustó del libro era que usted presenta como un rasgo característico del padre Kentenich esto de ser un gran acompañante espiritual, dotado de una sabiduría especial. Y nosotros estamos acostumbrados al Kentenich pedagogo, al Kentenich que se expresa, al Kentenich misionero en algún punto, ¿no? Pero esta faceta no me parece que haya sido la más trabajada, la más reconocida. ¿Nos puede contar un poquito, no sé, en qué se basa esto, qué fue descubriendo cuando investigaba? Bueno, en primer lugar, por la cantidad de testimonios que tenemos. Hay muchos libros que hablan justamente de testimonios personales. Es difícil, obviamente, poder recoger todos los testimonios y de hecho el libro está basado en aquello que el padre Kentenich dice sobre el arte de acompañar, de ayudar. Pero sabemos que toda su vida estuvo dedicada al acompañamiento espiritual. Hay testimonios del tiempo que él era director espiritual mismo en el seminario, que quedaba hasta tarde muchas veces para poder conversar con todos los chicos que querían conversar con él, o también durante los retiros que él hacía para los sacerdotes en los años 30, pasaba horas y horas escuchando, acompañando. Sabemos las muchas experiencias también con miembros del movimiento, con los padres, que tenemos muchos testimonios, las hermanas, en fin, eran muchas horas realmente dedicadas a eso, y él mismo da testimonio de eso muchas veces cuando dice, por ejemplo, hay una citación que dice, yo en mi vida he leído mucho, pero no necesariamente de los libros clásicos. Yo he leído el Dios que me hablaba en el alma de las personas, ¿no? O sea, él cuando entraba en contacto buscaba realmente percibir este Dios que estaba hablando en el alma de las personas, porque su actitud, como también después enseña en distintos momentos en el acompañamiento espiritual, el verdadero acompañante espiritual es el Espíritu Santo. Por lo tanto, se trata realmente de un proceso espiritual. En eso obviamente se difiere de Roger, que hacía con las mismas actitudes, pero bueno, ahí el padre tiene una perspectiva distinta, que es justamente religiosa, teológica. Él no tenía la pretensión, él obviamente, de guiar el proceso. Después, bueno, trataba de sacar lo mejor de la persona a través de su ideal personal, trabajaba mucho con eso. Entonces, desde la misión que Dios dio a cada uno, y tenía mucho interés por la vida del alma de las personas, ¿no? Entonces, trataba realmente de, en este proceso de escucha, de auscultar, de ver lo que está adentro, de ver las entrelíneas, de ver realmente lo que Dios estaba hablando o la persona estaba transmitiendo de sí misma en estos momentos. Entonces, yo realmente estoy convencido que su vida fue una vida dedicada en Milwaukee, para qué decirlo, mucha gente que lo buscaba. Él ahí tenía así más tiempo, se dedicaba también a escuchar, a acompañar, y creo que eso fue una realidad en su vida. Como no se podía hacer, y es muy difícil hacer un trabajo, digamos, de investigación práctica con las personas, primero porque las personas hablan de cosas muy personales y etcétera, y después muchos ya no están, en fin, sería un otro tipo de investigación de campo, digamos así, pero bueno, por lo menos a partir de aquello que él mismo habla de su experiencia y lo que recomienda a otros, a partir de ahí podemos descubrir también cómo hacía él. Bueno, sí, la verdad es que tienes razón. Cuando lo pienso, tanto testimonio de mi encuentro con el padre, en general eran testimonios muy transformadores, o sea, de momentos muy transformadores. El encuentro con el padre como una instancia de transformación espiritual. Bueno, yo les agradezco a los dos
No sé si alguno de ustedes me quiere decir algo más. A ver, Alejandra, ¿algo que quieras decir sobre el libro? Padre, ¿usted? ¿Algo más? Bueno, yo quizás como para cerrar, yo recomiendo la lectura del libro. Creo que es un libro muy accesible a distintas profesiones y personas que tengan en común el querer formarse un poco más en esto del acompañamiento espiritual. Y creo que y yo soy fanática de Rogers, así que a mí también me hace sentido por ese lado, no solo por el lado Schoenstattiano, sino que me une dos cosas que creo que enriquecen muchísimo, muchísimo este arte. Así que lo recomiendo, creo que es un aporte muy amigable. Bueno, muchas gracias, Alejandra, tomamos tu recomendación, la tomamos muy en serio. Padre, ¿usted quiere decir algo más antes de que nos despidamos? En realidad, yo quisiera agradecer por esta oportunidad, agradecer a Editorial Patris Argentina, también Chile, que trabajan siempre en conjunto, para poder de alguna manera hacer llegar a nuestra familia y también a la iglesia. Yo creo que es un libro, o sea, yo sé que, por ejemplo, en las academias de pastoral familiar, que están por muchos lados, es una lectura necesaria, no solamente o sea, no por el libro en sí, sino sobre todo por el padre que está por detrás, o sea, por la pedagogía de gente migiana que está por detrás. Y creo que abre elementos, abre puertas, abre perspectivas con las cuales a lo mejor no estamos tan acostumbrados cuando estudiamos las 5 estrellas de la pedagogía de Schoenstatt. De repente nos llegamos a estos puntos del arte de ayudar, de abrir, de conducir lúcidamente, o sea, que son las cosas propias de la jornada del 31 y que aparecen muy claras en este libro. Así que bueno, ojalá que les pueda servir. Desde ya seguramente nos va a servir. Les agradezco muchísimo a los dos. Vamos a estar pendientes y en cuanto salga el libro lo vamos a estar leyendo, y algunos que ya lo leyeron quizá van a encontrar un incentivo para releerlo. Creo que es de mesa de luz, es un libro de mesa de luz. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y a ti, Soledad. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.